La historia de España es una historia fascinante. De la Hispania romana a la formación de los reinos visigóticos con capital en Toledo. Una historia marcada por el avance y la ocupación del Islam, que forjará su identidad y la unión de los reinos en el espíritu de reconquista. 1492 es una fecha emblemática y abre la puerta a un nuevo mundo y gestará lo que denominamos el siglo de oro español, que permitirá la consolidación de España como reino y de imperio frente al mundo. Una historia fascinante. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo. En este capítulo recorreremos algunas de las ciudades emblemáticas del sur de España. En Andalucía visitaremos Sevilla, Ronda y Córdoba. En Extremadura, Zafra, Cáceres y en Castilla, Cuenca. Iniciaremos este viaje por la capital del Emirato Andalusí, la magnífica ciudad de Córdoba, la joya más poblada, culta y opulenta del medioevo español. En el año 711, los árabes llegarán aquí a la península ibérica, trayendo con ellos una nueva religión, el Islam. 44 años después, desde Damasco y tras haberse salvado de una gran masacre, llegará Abderramán, quien se instalará aquí, en Córdoba, intentando establecer algo similar a lo que había sido su reino. Cohabitarán junto con los cristianos y compartirán lo que había sido la Basílica de San Vicente. Pero los musulmanes comprarán el solar a los cristianos y desde ahí adaptarán el edificio para establecer lo que es hoy el lugar más famoso de esta ciudad, la Mezquita de Córdoba, hoy catedral. La Mezquita de Córdoba es uno de los monumentos más fascinantes de toda la historia. El edificio es consecuencia y resultado de aquella célebre invasión musulmana de principios del siglo VIII. Pero su construcción tiene toda una evolución histórica. Se inicia a comienzos del siglo VIII, se amplía en el siglo IX, se vuelve a ampliar en el X, cuando la ciudad de Córdoba tenía más de 500.000 de habitantes y París y Londres eran apenas unas aldeas. Es el monumento más importante de todo el occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en España. Los constructores adoptaron el arco de herradura y la alternancia de cuñas de ladrillo y de piedra, que aseguraban la estabilidad del aparente frágil conjunto. El mihrab es el nicho central del muro extremo de la mezquita, que denominamos Qibla y que marca el sentido de la oración en dirección a la Meca. Aquel lujoso escenario era el lugar idóneo para desplegar el ideario político y religioso del califato. En 1236, la ciudad es reconquistada por Fernando III el Santo y la mezquita es convertida en catedral manteniendo la estructura musulmana. En el siglo XVI, Carlos V, para marcar la diferencia, decidirá construir una catedral de estilo occidental dentro de la mezquita, sobrepasando la vieja estructura. Triunfaba el cristianismo. Hoy vemos una mezcla y fusión de estilos, omeya, gótico, plateresco, renacentista y barroco, lo que evidencia el choque de visiones y de culturas. Imponer y construir una nueva iglesia, literalmente, sobre la de tu enemigo. En el siglo X se decía que Córdoba era la perla del mundo. Sin duda, era la ciudad más avanzada del medioevo. Con una biblioteca de más de 400.000 volúmenes, era un epicentro cultural y de poder. Entre los intelectuales más destacados estará Averroes, médico y filósofo, traductor de Aristóteles, quien logra entender la fusión de la retina y observando enfermedades incluso atisba el principio rector de las vacunas, un verdadero adelantado. No solo Averroes es hijo de la ciudad de Córdoba, sino que también Moisés ben Maimón, más conocido como Maimónides. Bueno, la verdad es que
Córdoba es un lugar de intelectualidad impresionante. Bueno, este hombre no solo fue filósofo, fue médico, un gran conocedor. O sea, aquí la ciencia estaba inmensamente más avanzada que en el resto de Europa. Y la gente no lo tiene claro hoy día. Claro, y además, bueno, Maimónides es conocido por haber conciliado, podríamos decir, la filosofía aristotélica con todo el conocimiento del mundo judío. Y terminó sus días en la corte de Saladín. Claro, pero además era médico, o sea, una cantidad de saberes que se conjugaban en este concepto del Homo universal, podríamos decir, nace aquí. Los avances de la medicina en el mundo musulmán en la Alta Edad Media serán asombrosos. Tomarán saberes del mundo grecolatino conservados en Egipto y Oriente y los complementarán con sus visiones nuevas. Desde Córdoba, el saber saldrá al resto del Islam y al mundo conocido. Los mejores médicos y matemáticos provenían del Al-Ándalus. Muchos de los rasgos que hoy caracterizan a España tienen su origen en la Edad Media. Por 7 siglos, la Reconquista será la tónica de esta península, por lo que la caballería será ensalzada. Aquí, a los torneos y las justas entre caballeros, se agregará la idea de retos contra animales, basados en la antigua Roma. Esto, en el tiempo, dará forma a la tauromaquia, actividad que corona a la bella ciudad de Ronda, con la más antigua y una de las más hermosas plazas de toros de España. Ronda es una ciudad súper querida por los españoles porque piensa que aquí es donde se origina lo que es la tauromaquia. De hecho, esta plaza de toros es de las más antiguas o la más antigua, construida en el año 1785. Bueno, este es el origen de lo que es la tauromaquia moderna, porque en realidad eso viene o se creó como una forma de entrenamiento militar en que hombres a caballo luchaban contra bestias. Pero si uno va hacia atrás, se encuentra con, digamos, luchas de animales con hombres desde la época romana. Las arenas romanas tenían parte de eso. Entonces, esa tradición se recoge y se reinterpreta desde aquí y para España. Y por eso es algo que no es solo un deporte, es algo cultural. Claro, es controvertido porque muchos piensan que es una brutalidad extrema, pero hay otros que lo defienden diciendo que es una expresión de arte. Piensa tú o solo recordar los grabados de Francisco de Goya. Sí, tantos pintores, y además hay que entender que esa raza en particular de toro no existiría si no existiese esta, digamos, tradición. Y tú de rojo vas a terminar toreada. Podría ser. Pero Ronda no es solo su plaza taurina. Tal vez uno de los elementos que más la destaca es su puente nuevo, construido a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Ronda es famosa por sus acantilados y este es el lugar donde se sacan las mejores fotografías. ¿Para qué? Para ver esta gran obra de ingeniería que es el puente sobre el río, el puente más alto en ese entonces, 98 metros. Pero hay que entender que esta ciudad era una ciudad árabe que estaba en manos de los musulmanes y recién en 1485 va a ser Fernando el Católico el que recuperará este enclave. Y es en ese momento cuando se construye este puente para conectar la vieja ciudad árabe con una nueva ciudad renacentista barroca que se va a construir y que va a marcar el punto de que ahora nuevamente los cristianos tienen la ciudad. La ciudad de Cuenca parece de cuentos, una urbe con presencia humana desde la historia misma. Tras el avance del Islam, serán ellos quienes harán una fortaleza a la que llamarán Cunca, que derivará en su actual nombre. Un bastión inexpugnable, asentado en un lugar geográficamente estratégico que no necesitará muralla, por lo que será objeto de deseo durante la Reconquista. El 21 de septiembre del año 1177, en el día de San Mateo, las tropas cristianas lograron reconquistar la ciudad de Cuenca después de 9 meses de asedio. El rey Alfonso VIII entraba triunfal a caballo y con él se iniciarían una serie de reformas y cambios en la trama urbana. Junto a los artesanos y los mercaderes se construirían estas casas-palacio donde habitaría la nobleza. Fachadas de vivos colores y blasones de piedra daban vida a la nueva etapa de esta ciudad.
Tras la llegada de Alfonso VIII a esta ciudad, será su mujer, Leonor Plantagenet, quien decidirá construir una catedral a la usanza de sus tierras. Ella era normanda, por lo tanto tenía otros usos y costumbres, pero también otras modas. Será ella quien traerá la idea del gótico aquí. Aquí en España se construía románico, arco redondo, y ella traerá la idea de elevarse al cielo. Y por lo tanto esta catedral en Cuenca es una de las primeras ejemplares del gótico en España. Ciertamente, la fachada que vemos hoy día es neogótica, construida en el siglo XIX. El gótico es un reflejo de la noción de cristiandad como unidad, por lo que desde la península lo promoverán como un modo de ser parte, de integrarse, de ser occidente, una visión cristiana que se eleva al cielo desde el arco de ojiva. Luego de la Reconquista, cristianos de distintos reinos de la península se trasladarán a Cuenca, la que se transformará de una fortaleza rural a una ciudad señorial. La sociedad estamental se manifestará en estos espacios urbanos impulsada desde el comercio, lo que presionará a la movilidad social desde el matrimonio. Esto mismo que vemos en Cuenca se dará en la bella ciudad de Cáceres, una de las joyas de Extremadura y de España. Aquí el tiempo pareciera haberse detenido y la competencia señorial se ve por todas partes. Cáceres es una ciudad emblemática. Es el tercer conjunto histórico mejor conservado de Europa, patrimonio de la humanidad. Muchos de los turistas que llegan aquí no se imaginan la trascendencia de este lugar. Personas de todos los siglos escogieron Cáceres para vivir aquí. Es más, en el siglo XII, el rey Alfonso IX de León declaró la igualdad para todos sus habitantes. Y un siglo más tarde, Fernando III, la igualdad ante la ley para todos, sin importar si eran cristianos, judíos o sarracenos. Cáceres es una de las ciudades de Europa con mayor cantidad de títulos nobiliarios. De hecho, se la ha denominado como la ciudad de los 1001 escudos. Bueno, claro, de hecho hay como 1.300 escudos que están puestos como sobre relieve en las murallas. Y eso era una costumbre que venía desde Italia. Los gremios hacían eso de colocar la señal ética, podríamos decir, de quiénes eran. Pero aquí lo hacían un poco para que la gente que no sabía leer y escribir, que estaba al servicio de ese señor, supiese, esta es la casa del señor. Claro, pero tras la conquista cristiana eso como que perdió el carácter defensivo y pasaron a ser como palacios de residencia. Bueno, claro, después de la peste negra viene esa idea de ostentar. Aquí estoy yo, mi palacio es más grande y ahí está mi firma. La competencia es la clave de la superación. En el siglo XVI, la división social era por funciones. Había 3 estamentos, el clero, la nobleza y el estado llano, que en España se llamaban pecheros, pagaban un impuesto denominado pechos. Toda la sociedad aspiraba a ennoblecerse para lograr privilegios tributarios y judiciales. La hidalguía, primer escalón de la nobleza, era la gran aspiración. El problema era lograr vivir noblemente. De ellos se esperaba la ausencia de todo trabajo manual y una vida distendida. El noble pobre no tenía opciones y existía el mayorazgo. Sigamos el camino de los hidalgos. La concatedral de Santa María es la iglesia más importante de la ciudad. Nos reciben una torre renacentista con 4 flamencos y 2 portadas góticas. Tras esa dureza defensiva del exterior, el interior nos invita a un espacio de recogimiento. En este lugar están enterradas las grandes familias hidalgas que de alguna forma querían estar presentes aquí. Ellos podían contribuir con su dinero, y de hecho así lo hicieron, para la construcción de este edificio, pero a cambio podían poner su blasón. En el suelo de la catedral está lleno de emblemas de la heráldica. Esto es una clase de heráldica, donde cada familia deja su impronta. Aquí todos dejaron sus firmas. En la Catedral de Cáceres se ven claramente los efectos de la competencia, el pago de favores y la falta de liquidez. El retablo principal muestra la iniciativa de un noble hidalgo de aportar
Y vemos también la evidencia de que no tuvo los recursos suficientes. Nunca lo terminaron. Faltó la policromía. Otros señores donaron cristos y otras figuras que se convirtieron en elementos de devoción. Toda la iglesia está llena de escudos de armas que dejan claro el fundraising, la búsqueda de auspicio. Hasta el paraíso tenía un costo. La presión para donar era infinita. Extremadura es una tierra que aún evidencia esa idea nobiliaria permeada en toda la realidad. La caballería medieval se extendió en la península por la Reconquista. Muchas familias se enriquecieron por las armas y eso queda claro en la ciudad de Zafra, donde la residencia del duque de Feria evoca a un pasado ancestral. Cuando todos eran nobles, era distinto serlo desde siempre. Era el año 1437 cuando el primer conde de Zafra decide levantar la primera edificación, que era una especie de alcázar para la villa de Zafra. Va a pasar el tiempo y Felipe II va a ser quien va a elevar a la familia a la categoría de duques de Zafra y grandes de España. Y ahí viene el anhelo de hacer ampliar esa primera construcción en lo que hoy día vemos aquí. Claro, pero habría sido mucho más fácil para ellos haber demolido todo lo que estaba y haber construido de cero un palacio renacentista. Pero mantienen lo anterior porque era la única forma de mostrar que esto era una casa antigua, el concepto del linaje. Aquí estamos desde siempre, ahora somos más importantes y por lo tanto había que pegarle una arreglada a lo anterior, a lo que ya existía. Hoy, la idea del linaje heredado ha perdido importancia. La democratización ha denostado la categoría de nobleza, pero esta institución tenía un valor esencial vigente hasta hoy. Implicaba nobleza de alma y espíritu, presionaba socialmente para ser intachable. De la noble caballería que implicaba no solo ser ducho en las armas, sino en el comportamiento, hoy hablamos de una persona noble precisamente en su correcto actuar y ser. Nobleza obliga. Sevilla es una ciudad magnífica, con una riqueza y mixtura cultural que marca su impronta con sangre flamenca. Lo cristiano, judío y musulmán se convierten en armonía desde el baile, la música, el canto y las tradiciones llenas de pasión. Lo sevillano emerge como una impronta en una de las ciudades más bellas de España. En el año 711, los moros invadieron la península ibérica y se instalaron aquí, en Sevilla, desde este lugar, el Alcázar. Finalmente, en 1248, en el marco de la Reconquista cristiana, Fernando III logrará recuperar esta ciudad. Y finalmente los moros serán definitivamente expulsados en 1492, después de esa batalla el 2 de enero, frente a las murallas de Granada. España se formó desde reinos diversos bajo el espíritu de Reconquista. El ser cristiano era lo que unió a distintas regiones con sus improntas locales. Los nacionalismos, que hoy se reflejan en comunidades autónomas, marcan un ser personal distinto. Los catalanes son catalanes, los aragoneses aragoneses, los vascos se sienten distintos de los gallegos, extremeños y andaluces. Pero la individualidad se congrega y une en la religión. Es el catolicismo, el alma de España y la amalgama de lo diverso en una unidad. Las cofradías compiten bajo el mismo objetivo y todas van a la catedral. La Catedral de Sevilla es la tercera catedral más grande de Europa, después de San Pedro y de San Pablo en Londres. Pero esta catedral es la catedral gótica más grande de toda Europa, porque aquí, una vez que se reconquista este lugar, los cristianos quisieron demostrar que habían definitivamente ganado. Y por lo tanto, en el lugar donde estaba la mezquita, comenzaron a construir un proyecto que parecía una locura. Y ciertamente, aquí está para demostrar que esta locura sigue teniendo una gran devoción. Aquí hay fe viva.
Todo lo que sobrevive de la principal mezquita de la Sevilla morisca es su patio de naranjos y ese imponente minarete. La torre nos ofrece una recapitulación de la historia de la ciudad y eso se ve reflejado en su propia construcción. Una base romana, un largo periodo morisco y sobre ella el campanario de la catedral. Todo eso rematado en esa veleta que simboliza el triunfo de la fe. Este lugar está lleno de símbolos y será la puerta del Nuevo Mundo. Aquí estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Por lo mismo, la ciudad ensalza a la figura de Cristóbal Colón. En la catedral, en el brazo sur del crucero, está la tumba del almirante, quien después de muerto viajó bastante para llegar aquí. El monumento muestra los 4 grandes reinos que conformaron España: Castilla, León, Navarra y Aragón, llevando sobre sus hombros los restos mortales del navegante. Es un reconocimiento a la incorporación del Nuevo Mundo a la historia europea y al cambio de destino de España. Con él se inicia la era de los descubrimientos y para muchos la era moderna. Cristóbal hizo honor a su nombre, Cristóforos, quien porta a Cristo, lo llevó más allá de los mares. Hispanoamérica será cristiana. Durante el siglo XVI, Sevilla se convirtió en la puerta de entrada de Europa al Nuevo Mundo. La ciudad floreció en la era de los descubrimientos. Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, Américo Vespucio zarparon desde aquí, desde esa torre, la Torre del Oro, que les daba la salida y la bienvenida desde el Nuevo Mundo.